Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Bueno, muy buenos días a todos. Les quiero invitar, si tienen sus Biblias, a que las puedan abrir en Efesios 2. Y hoy vamos a continuar nuestra serie que hemos estado haciendo en ese libro. Entonces, Efesios 2 y empezando del versículo 11. Y bueno, antes de leer, quería simplemente repasar un poco de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Hemos estado viendo cómo en este libro de la Biblia Pablo está pintando una imagen muy clara del Evangelio, ¿no? Y lo que hace en todo el libro es remarcar por un lado la gravedad del problema en el que estamos, ¿no? Por nuestro pecado, por la maldad de nuestro corazón, ¿no? Y que eso trae consecuencias a nuestras vidas y trae consecuencias a nuestra relación con Dios, ¿no? Pero también Pablo remarca la grandeza de la gracia de Dios y del amor de Dios, ¿no? Y cómo a pesar de lo que nosotros somos, que Dios es muy bueno con nosotros, ¿no? Y que Él extiende su gracia en muchas formas diferentes, ¿no? Y bueno, llegamos a la segunda mitad del capítulo 2 y aquí Pablo empieza a hablar del Evangelio, de las buenas noticias, de lo que Jesús ha hecho en una forma más personal, ¿no? Y les dice a las personas que están oyendo que puedan recordar cómo fue cuando el Evangelio, cuando las buenas noticias llegaron a sus vidas, ¿no? Y en específico algo que hace es recalcar cómo cuando Jesús llegó a sus vidas, eso trajo reconciliación en su relación con Dios, pero también reconciliación en una forma horizontal en sus relaciones con otras personas, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que hemos visto hasta ahora, y entonces vamos a leer de Efesios 2, del versículo 11 hasta el final. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre amado, te agradecemos por esta mañana y por esta oportunidad de poder abrir la Biblia juntos y escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. Y Padre, oramos que nos ayudes a ser buenos oidores de tu palabra, Señor, que realmente nuestras vidas sean transformadas por tu palabra, Señor. Usa este tiempo, cambia nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si alguna vez se han puesto a preguntar o a pensar qué es lo que une a un grupo como este un domingo por la mañana. O sea, puede parecer muy común y cotidiano porque venimos cada semana, pero en realidad es muy interesante lo que pasa aquí, ¿no? Cada semana. ¿Por qué? Porque si se ponen a pensar, somos personas muy diferentes, ¿no es cierto? Venimos de diferentes países, ¿no? Hay gente aquí de Bolivia, de Uruguay, de Venezuela, Estados Unidos, capaz algún otro país. O sea,
varios países diferentes, ¿no? Después tenemos diferentes trasfondos, ¿no? Cada uno se crió de otra forma, con diferentes reglas en la casa, todo diferente, ¿no? Tenemos diferentes culturas, venimos de diferentes estratos económicos, y también hay otras cosas diferentes, ¿no? Hay edades muy diferentes aquí. Hay personas muy jóvenes, otras personas un poco mayores, ¿no? También hay diferencias de opinión política, ¿no? Estoy seguro que en este mismo cuarto, en las elecciones, hubieron personas que votaron por diferentes partidos, ¿no? Y entonces hay diferencias en nuestra forma de pensar en cuanto a esas cosas. Hay diferencias en diferentes asuntos, ¿no? Entonces somos un grupo muy diverso, ¿no? Y entonces pensando desde un sentido lógico, esto no debería suceder. No deberíamos tener un grupo tan mezclado, ¿no? Incluso podríamos decir que no tiene sentido que haya una amistad entre nosotros, ¿no? Deberíamos ser personas que no nos llevamos entre nosotros, ¿no? Y entonces es muy interesante. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nos une? Porque estamos aquí en un mismo lugar, un mismo sentir, un mismo propósito, una misma hermandad. ¿Qué es lo que nos une? Y la verdad es que lo único que nos une esta mañana es Cristo, ¿no? Es que Cristo nos ha unido, y al estar unidos a Él, cada uno de nosotros está unidos el uno al otro. Una vez alguien dio una ilustración muy interesante que decía, cuando tú afinas un piano a un afinador, 100 pianos a un afinador, ¿no? Los 100 pianos todos afinados, eso hace inevitablemente que los 100 pianos también estén afinados entre sí, ¿no? Y es interesante, creo que es una buena ilustración, ¿no? Que cuando nosotros estamos unidos a Cristo y en sincronización con Cristo, eso hace que también estemos en sincronización unos con otros, ¿no? Y entonces esa es la explicación de por qué estamos aquí. Y va más allá de lo que está sucediendo en este cuarto, ¿no? También sabemos que tenemos hermanos por todas partes del mundo, en África, en China, en Rusia, en todas partes, que son muy diferentes a nosotros, que también son nuestros hermanos en Cristo, ¿no? Y entonces es impresionante pensar en la gran diversidad que hay en la familia de Dios. Pero cuando llegamos a un pasaje como el que acabamos de leer, también vemos que no siempre fue así, ¿no? Porque podemos tomarlo muy como que, sí, así siempre fue, pero en realidad no siempre fue así. Y este pasaje nos habla de que había un tiempo cuando los gentiles, es decir, los que no eran de Israel, los que no son judíos, estaban excluidos de muchas cosas en cuanto a su relación con el Señor, ¿no? Y antes no veías tanta diversidad cultural y étnica en la alabanza al Señor, ¿no? Y entonces es muy interesante. Y entonces el pasaje empieza hablando de cuál era la realidad de los gentiles antes de que Cristo llegue a sus vidas. Y esto tiene mucho que ver con nosotros, porque todos nosotros somos gentiles, ¿no? O sea, si no hemos nacido en Israel, nosotros también somos gentiles. Entonces este pasaje en realidad está hablando directamente a nosotros, ¿no? Y entonces empieza hablando de cuál era la realidad de nosotros. Y dice en el versículo 11 y 12, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si pudiéramos resumir esos dos versículos, yo diría que, y digamos, pensando, ¿cuál era mi condición como gentil antes de que Cristo intervenga? El resumen de mi condición es que yo era excluido. Tú eras excluido. Los gentiles éramos excluidos. Y el otro día veíamos un video con Angie que nos recomendó Mateo, que es muy interesante. Es sobre un músico afroamericano en Estados Unidos durante la época de los 50s y 60s. Y es un hombre que es muy estudiado, que es muy bueno en lo que hace y que es conocido así por toda la gente. Pero es interesante cómo en ese tiempo él sufría mucha exclusión social, ¿no? y mucho maltrato, que incluso a veces los trataban como si fueran animales. Y solo para darles un ejemplo, él, por ejemplo, no podía
comer en un mismo restaurante que un hombre blanco, ¿no? Él no podía dormir en el mismo hotel que otras personas, ¿no? Él no podía usar el mismo baño. Tenía que manejar a otro lugar o ir afuera y no podía usar los mismos lugares. E incluso para que vean la seriedad de esto, hay una escena en esa película donde hay un hombre afroamericano que toma un poco de agua de un vaso, lo pone y este hombre blanco lo ve y toma el vaso y lo bota a la basura, ¿no? Porque es como que yo no voy a tomar del mismo vaso. Y entonces yo me ponía a pensar cuando veía eso, qué fuerte y qué grave que debe ser sentir que eres excluido socialmente, ¿no? Sentir que no eres aceptado, que no eres parte de lo que está sucediendo en la sociedad. Pero si nos ponemos a pensar, eso es muy similar a lo que estaba sucediendo entre los judíos y los gentiles, ¿no? Que básicamente los judíos despreciaban a los gentiles, que los gentiles, los que no eran de Israel, eran considerados personas inmundas, ¿no? Y para darles un ejemplo de cómo funcionaba esto, algunos historiadores escriben de que en ese tiempo, por ejemplo, si un hombre judío se casaba con una mujer gentil, que muchas veces sus amigos hacían como una ceremonia de funeral, porque era como si él estuviera muerto para ellos, ¿no? Entonces era algo que como de mucho rechazo. También un judío no podía entrar a la casa de un gentil, porque eso lo hacía impuro. Y si se acuerdan, por ejemplo, en Hechos 10, creo, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, no entra muy fácilmente, ¿no? Es como una tensión dentro de él. Y después de que sale, toda la gente le critica, le dice, ¿por qué tú entraste a la casa de un gentil? ¿No? Había mucho rechazo, no era algo que hacían así nomás. Cuando también dicen que si una mujer gentil estaba dando a luz y un hombre judío, una persona judía la veía, no la podía ayudar, porque eso sería traer al mundo otro gentil, ¿no? Y eso sería como que llenar el mundo de más gente impura, ¿no? Y digamos, si todo eso no fuera suficiente, los judíos que eran muy devotos, cada mañana decían, gracias Dios que no soy mujer y que no soy gentil, ¿no? Y entonces había mucho rechazo, ¿no? Era algo muy fuerte contra los gentiles en ese tiempo, ¿no? Y el mismo término que vemos acá en el versículo 11, incircuncisión, es un término despectivo para hablar de los gentiles, ¿no? Porque están, básicamente cuando alguien decía, tú eres un incircunciso, es como decir, tú no eres de Dios, ¿no? Tú eres un rechazado, no eres parte de Dios, porque tú no estás circuncidado, no llevas la señal del pacto, ¿no? Y entonces vemos en este pasaje que había mucho rechazo. Ahora, si nos ponemos a pensar en el Antiguo Testamento, cuando Dios escogió al pueblo de Israel como una nación santa, como un pueblo especial, el propósito de esa elección nunca fue que los israelitas se enorgullezcan, ¿no? Y que se crean lo máximo, que estén llenos de orgullos. Si recordamos en Génesis 12, desde el principio, Dios dijo que el propósito de llamar a Israel era para que todas las naciones sean bendecidas, ¿no? Entonces su propósito era traer luz y bendición a todas las personas. Pero ¿qué hicieron los israelitas? En lugar de traer esa bendición y esa luz a los demás, se enorgullecieron, ¿no? Y empezaron a tomar eso como algo para decir, nosotros somos mejores, ustedes son los rechazados, ¿no? Y entonces eso causaba mucho problema para los gentiles de ese tiempo, ¿no es cierto? Porque en ese tiempo, para que tú puedas llegar a Dios, de cierta forma, tenías que ir a través de Israel, ¿no es cierto? Porque el templo estaba en Israel, los sacrificios sucedían en Jerusalén, ¿no? Si tú eras un gentil y querías acercarte a Dios, tenías que ir a Israel. Pero si la gente te rechaza, ¿qué pasa? Básicamente ser rechazado por Israel era, o digamos, no tener acceso a Israel, era no tener acceso a Dios en ese tiempo, ¿no? Y entonces era algo muy fuerte. Y entonces vemos que no solo era una exclusión social, sino también una exclusión espiritual, ¿no? Que ellos estaban excluidos de Dios. Y entonces vemos, por ejemplo, en el versículo 12, que dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
no sé si prestaron atención cuántas veces se repite la palabra sin. Es tremendo, ¿no? Pero básicamente si estamos pensando cuál era la situación de los gentiles en ese tiempo, su situación era de estar sin algo, ¿no? O sea, es grave pensar, yo no puedo pensar en algo peor que cuando alguien te diga cuál es tu identidad, que tú te definas por lo que no tienes, ¿no? Soy una persona que no tiene, y especialmente si lo que no tienes es Dios, ¿no? Es algo muy fuerte, pero esa era la identidad de los gentiles, estábamos sin Dios, ¿no? Y habla de que estamos sin Cristo, sin ciudadanía, sin pactos, sin esperanza, sin Dios. Si estamos sin Dios, estamos sin esperanza, no tenemos nada por qué vivir y no tenemos nada para esperar en el futuro, ¿no? Y entonces vemos, para resumir esta primera parte, vemos que la situación era de exclusión de Dios, exclusión de otras personas. Y es importante que podamos tomar esto en cuenta, ¿no? Porque a veces, hoy en día, estamos en un tiempo donde tal vez hemos estado muy acostumbrados a sentir que estamos incluidos, ¿no? Que estamos incluidos en Cristo y lo tomamos muy a la ligera, ¿no? Como si fuera algo que siempre fue, como que siempre fue así, que nunca, siempre fue muy fácil llegar a Dios. Pero en realidad tenemos que entender que había un tiempo en el que era muy complicado para un gentil llegar a Dios, ¿no? Era muy difícil porque habían muchas barreras, ¿no? Y eso debería hacernos realmente dar agradecimiento por la forma que ahora nosotros tenemos un acceso diferente, ¿no? Y eso nos lleva a ver lo que Cristo ha hecho para que nosotros, que éramos excluidos, podamos ahora ser incluidos. Entonces, si se fijan el versículo 13 al 18, dice así: pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En este pasaje vemos una estructura similar a la primera parte de Efesios 2, ¿no? Porque empieza hablando del problema que teníamos y después habla de lo que Cristo ha hecho para solucionar ese problema. Y en ambos pasajes, la transición entre el problema y la solución es una palabra pero, ¿no? ¿Se acuerdan? En el versículo 4 había ese famoso pero Dios, y acá vemos el pero ahora. Y lo que quería resaltar es que esa transición entre nuestro problema y la solución puede ser cierta solo únicamente por medio de la obra y la persona de Jesucristo. Fíjense el versículo 13, ¿no? Dice: pero ahora en Cristo, ¿no? En Cristo. Y después termina ese versículo diciendo: habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué nos está dando a entender? Básicamente que la única forma que nosotros podríamos tener una solución a nuestro problema de exclusión con otras personas y con Dios es por medio de Cristo, ¿no? No es simplemente que los tiempos han cambiado. No es simplemente, en el pasado los gentiles eran excluidos, pero ahora hemos dejado atrás esas viejas costumbres y ahora todo es fácil, ¿no? Ese no es el punto. El punto es que ahora nosotros estamos incluidos solo porque Cristo ha dado su vida en la cruz por nosotros, ¿no? Y entonces es muy importante darnos cuenta de eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que Él ha provisto esta solución? Y empieza hablando de que hemos sido incluidos en el sentido horizontal, en nuestra relación con otras personas. Fíjense el versículo 14, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. La pregunta es, ¿cómo es que Cristo nos ha unido?
judíos y gentiles. Y básicamente lo que ha hecho es que Él ha borrado esas divisiones entre los dos grupos, ¿no? Básicamente estamos diciendo que a los ojos de Dios ya no hay dos pueblos diferentes. No es judíos a un lado y gentiles a otro lado. Ahora hay un solo pueblo de Dios, ¿no? ¿Y cuál es la base para que nosotros seamos ese pueblo de Dios? Es la fe en Jesucristo, ¿no? Ahora, ese pueblo está compuesto por judíos y gentiles, pero a los ojos de Dios ya no hay esas divisiones que antes hubieron, ¿no? Y habla de que Dios derribó, o de que Cristo derribó la pared intermediaria de separación. Y eso es muy importante, ¿no? En el templo judío, habían diferentes como secciones o partes del templo, y había un lugar que era el patio de los gentiles, y básicamente si tú eras gentil tú podías llegar hasta ahí, pero no podías ir más adentro. Incluso los arqueólogos han encontrado unos letreros ahí en el muro que dice que si tú entras, o sea, si tú vas más allá de este muro, la única persona que tienes para culpar de tu ejecución después eres tú mismo, ¿no? Y entonces era algo muy fuerte, era una señal visible de su exclusión, ¿no? De su exclusión social y también de su exclusión espiritual. Pero lo increíble es que, como dice este pasaje, que Cristo ha derribado ese muro, ¿no? Que Cristo ha derribado ese muro. Es impresionante, ¿no? Y la forma que Él derribó ese muro, dice en el versículo 15, es aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La forma que Dios ha derribado ese muro es aboliendo la ley. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Jesús ha abolido la ley? Y tenemos que tener un poco de cuidado aquí, ¿no? No significa que ahora los cristianos no tenemos que obedecer a Dios, ¿no? Hemos visto que en pasajes anteriores que la obediencia a Cristo es una parte muy importante de nuestra fe y es una forma que nosotros mostramos nuestro amor al Señor, ¿no? Pero el énfasis acá es que Cristo ha abolido esas partes de la ley, esos aspectos de la ley ceremonial, específicamente, que causaban división entre judíos y gentiles, ¿no? ¿Cómo qué? Como ser la circuncisión, como ser los sacrificios, como ser leyes dietéticas y muchas otras cosas, ¿no? Eso de por sí causaba divisiones. ¿Por qué? Porque si se pone a pensar, cuando un judío seguía ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, no comía cerdo, se vestía de cierta forma, ¿no? Tenía ciertos rituales y ciertas cosas. Cuando él veía a una persona que no hacía eso, ¿qué sucedía? Automáticamente lo rechazaba, ¿no es cierto? Porque es como que yo soy mejor que tú, yo soy especial, tú no eres especial, ¿no? Y entonces siempre hubo una base para hacer diferenciaciones, ¿no? Pero lo que Dios ha hecho es que Él ha abolido esas cosas, porque esas leyes ceremoniales eran simplemente sombras, eran cosas que apuntaban a una realidad espiritual más grande que Jesús iba a cumplir en la cruz, ¿no? Y entonces cuando Jesús cumple ese propósito en la cruz, todos esos reglamentos, esas cosas ceremoniales ya no son necesarias, ¿no? Y entonces Él ha abolido la necesidad de circuncisión, la necesidad de tener, de no comer cerdo, de diferentes cosas ceremoniales que se hacían en el Antiguo Testamento, ¿no? Y cuando Él ha abolido eso, automáticamente abrió una forma de que judíos y gentiles puedan estar en comunión unos con otros, ¿no es cierto? Pero además de eso, Cristo también ha traído, digamos, hay un sentido en el que Cristo también, otra forma que abolió la ley, es que si nos ponemos a pensar, Cristo también ha cumplido esos aspectos de la ley moral que nosotros no podíamos cumplir, ¿no es cierto? Sabemos que hay cosas morales en la Biblia que Dios manda en nosotros, ninguno de nosotros la ha cumplido a perfección, ¿no? Pero lo que Jesús ha hecho es cumplir esa ley de una forma perfecta y después ir a la cruz y morir en nuestro lugar, ¿no? Y entonces lo que Él hace es que hace que nosotros podamos relacionarnos a Dios no en base a la ley, no en base a que yo cumplo, no en base a que yo soy perfecto, no en base a que yo haga todas las cosas perfectamente, sino en base al sacrificio de Cristo, ¿no? Y entonces eso cambia totalmente, entender que
que la ley ya no es mi forma de relacionarme a Dios. Todavía obedezco la ley porque me muestra la voluntad de Dios para mi vida, pero no es la base de mi aceptación con Dios. Y entonces cuando entendemos que Cristo ha cambiado esas cosas de la ley, hace posible que yo tenga reconciliación con otras personas, pero también reconciliación en mi relación con Dios. Y entonces los versículos 16 al 18 hablan específicamente de cómo Él ha reconciliado nuestra relación con Dios. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Vieron eso? Habla de paz con Dios. Donde antes había guerra con Dios, enemistad contra Dios, ahora hay paz, ¿no? Habla de que ahora hay acceso a Dios. Donde antes estábamos excluidos de Dios, ahora tenemos acceso por lo que Cristo ha hecho, ¿no? Y entonces la cruz de Cristo es la base de que yo pueda, para reconciliarme con Dios, pero también para reconciliarme con otras personas. Y entonces llegamos a la parte final de este pasaje, que habla de que gracias a lo que Cristo ha hecho, ¿no? de incluir a personas que antes estaban excluidas, que ahora tenemos una nueva identidad. Y vamos a leer los últimos versículos, el 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí nos da 3 imágenes de nuestra nueva identidad en Cristo. ¿Okay? Una es que ahora somos ciudadanos del reino. La otra es que ahora somos miembros de su familia. Y la tercera es que somos piedras en su templo. ¿Okay? Entonces vamos a ver muy rápidamente esas 3 figuras. ¿Okay? Primeramente dice que somos ciudadanos en su reino. Eso es muy importante. ¿Y por qué? Porque si nos ponemos a pensar, cuando tú vives como extranjero en otro país y no eres ciudadano de ese país, de cierta forma eres más vulnerable, ¿no? Cuando Angie y yo recién nos habíamos casado, fuimos a vivir a Estados Unidos. Y Angie tenía toda la documentación legal para estar en Estados Unidos, todo bien. Pero a veces teníamos que viajar a otro país. Y cada vez que yo volví a entrar a Estados Unidos, yo tenía temor, ¿no? Aunque ella tenía todo legal para entrar. ¿Por qué? Porque yo había escuchado historias de personas que a pesar de tener la visa y todo para entrar a Estados Unidos, fueron rechazadas en Miami, ¿no? Y les hicieron volver a su país de origen, ¿no? Y entonces yo siempre tenía miedo de que podía pasar algo así, ¿no? Porque puede pasar, nunca sabes. Entonces yo estaba siempre nervioso. Pero después de unos años, nosotros pudimos sacar la ciudadanía para Angie, ¿no? Y es totalmente diferente ahora que Angie es ciudadana entrando a Estados Unidos. Yo ya no tengo esa misma preocupación que antes. ¿Por qué? Porque ahora ese es su país, ¿no? Ella puede entrar, puede salir cuando le dé la gana. Nadie le puede decir, tú no perteneces aquí, nadie le puede cerrar las puertas, nadie puede hacer nada porque ese es su país. Y ella es tan ciudadana como un gringo que nació ahí en ese país. ¿Me entienden? Y eso es lo increíble, que cuando Dios está diciendo esto, yo soy ciudadano del reino celestial, ¿no? Y eso significa que yo soy tan ciudadano de ese reino celestial como un judío cristiano. No somos hijos o digamos ciudadanos de segunda categoría, no es que ellos tienen más privilegios ni nada de eso, es que nosotros somos ciudadanos exactamente igual que esos hijos o ese reino de Dios en el Antiguo Testamento. Y eso es impresionante, ¿no? Ese es el mismo trato. Después habla de que somos miembros de su familia. Miembros de su familia. Y eso es muy reconfortante. Por ejemplo, si estás viviendo en esta vida sintiéndote solitario, sintiendo solo, saber que tú tienes una familia es algo que realmente te consuela, te cambia, ¿no? Saber que tienes un Padre celestial que es más
presente que cualquier persona, que cualquier amigo, ¿no? Es increíble pensar que tienes hermanos y hermanas. Y al mismo tiempo es un desafío, ¿no? Pensar que soy familia también tiene desafíos, porque es otro compromiso, ¿no? Cuando tú te peleas con un amigo, puedes decir, bueno, yo ya no quiero ser amigo de él, me olvido de él, me busco otro amigo, ¿no es cierto? Pueden hacer eso, pueden tener miles de amigos, pero no puedes hacer eso con tu familia, ¿no? A mí me pasa en la casa que los niños se pelean y no pueden ir a buscarse otro hermano, ¿no? Su hermano es su hermano, ¿no? Y pueden estar muy peleados, pero algún momento se van a tener que reconciliar porque viven bajo el mismo techo y no les queda de otra, ¿no? Y van a pasar años y años viviendo juntos, ¿no? Entonces tienen que reconciliarse porque son familia y las familias siempre están juntas, ¿no? Por lo menos cuando son pequeños. Y entonces es interesante pensar que yo soy familia con mis hermanos y hermanas en Cristo. Y muchas veces no lo vemos así, ¿no? Muchas veces es como que, me peleé con alguien en la iglesia y entonces me voy a otra iglesia, ¿no? Y es como que tengo un conflicto con alguien y bueno, ya no voy a tener un trato con él porque ya no quiero, ¿no? Y no nos damos cuenta que esa persona no es simplemente un amigo, es un hermano, ¿no? Y que nosotros vamos a pasar la eternidad juntos. Y si yo entiendo eso, que no, por más que yo quiera, no puedo escaparme de esa persona porque es mi familia, debería ser que nosotros empezamos a buscar reconciliación desde ahora mismo, ¿no? La tercera imagen que nos da de nuestra nueva identidad es que somos piedras en el templo de Dios. Y no tenemos tiempo para entrar en ese pasaje en detalle, entonces lo voy a dejar para otra semana, porque hay muchas cosas muy hermosas acá, pero simplemente quiero resaltar ahora que está comparando la iglesia con una construcción, ¿no? Y una construcción como esta donde ven muchos ladrillos y está diciendo, básicamente ustedes son una parte y están siendo construidos juntos con muchas otras piedras y ladrillos, ¿no? Y no es que todas las piedras sean judíos y no es que todos los ladrillos sean gentiles y no es que todos los ladrillos son personas igualitas a ti, muchos son muy diferentes, pero la verdad es que estamos siendo construidos juntos, ¿no? Y entonces es fascinante eso, ¿no? Pensar que nosotros estamos unidos con personas tal vez muy diferentes a nosotros. Ahora, para terminar, pensando en qué tiene que ver todo lo que hemos hablado con nuestras vidas, porque puede sonar un poco teórico, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? En primer lugar, nos hace ver que Cristo es la base de nuestra unidad, ¿no? Es la base de nuestra unidad con Dios y es nuestra base de unidad con otras personas, ¿no? Y eso es muy importante, entender que la forma que yo puedo tener unión con Dios no es por mi esfuerzo, no es por lo que yo hago, no es porque me porto bien, no es por nada de eso, es simplemente la cruz de Cristo, ¿no? Pero también entender que esa es la base de mi unidad con otras personas, ¿no? Y tal vez nosotros hoy, esta mañana en este lugar, no estamos lidiando con hostilidad entre judíos y gentiles, porque todos somos gentiles, pero hay otras cosas que tal vez a veces traen hostilidad en la iglesia, ¿no? O en nuestras relaciones o en nuestras familias, ¿no? Por ejemplo, puede ser que tal vez en Uruguay haya racismo, ¿no? Y eso causa divisiones. Puede ser que aquí en Uruguay haya clasismo, ¿no? Yo soy de cierta clase, tú eres de otra, yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo. Somos dos grupos totalmente diferentes, ¿no? Puede ser que sea una hostilidad de diferencias de personalidad, ¿no? Que tal vez hay ciertas personas que no son exactamente como tú quisieras que sean y entonces los rechazas y solo te juntas con cierto tipo de gente, ¿no? O puede haber hostilidad porque nos peleamos y hicimos alguna cosa y no nos estamos llevando. Y lo que este pasaje nos muestra, una cosa muy importante que nos muestra esto, es que en Cristo esas cosas tienen que deshacerse, ¿no? Esos muros se tienen que derribar. ¿Por qué? Porque Cristo los ha derribado. Y si Cristo los ha derribado, ¿quién soy yo para volver a levantar esos muros?
si yo soy cristiano, no hay lugar para racismo. Es una contradicción de términos decir soy un cristiano racista. No puede pasar eso. Si yo soy cristiano, no puedo ser clasista, ¿no? Si yo soy cristiano, no puedo decir, bueno, solo me gustan cierto tipo de personas y esas personas que son diferentes a mí, no me voy a llevar con ellos. Eso no puede suceder. No puede suceder. Es una contradicción de términos. Si yo soy cristiano, no puedo vivir toda mi vida peleado con un hermano. No puede suceder. Es una contradicción de términos, ¿no? Es totalmente contrario a lo que Cristo vino a hacer. Y yo no puedo predicar que Cristo trajo unidad si yo no puedo ni siquiera estar en el mismo cuarto que otra persona. Es una contradicción de términos. Entonces, lo que yo quiero animar que podamos hacer esta mañana es pensar en nuestras propias vidas. Si hay algún sentido en el que tal vez nosotros hemos levantado un muro, ¿no? Que tal vez estamos creando divisiones en la iglesia, en nuestras familias. Si tal vez estamos viviendo con conflictos no resueltos. Si estamos viviendo con racismo, ¿no? Si hay cosas así en nuestras vidas, quiero que se pongan a pensar y que pregunten, pónganlo delante del Señor, digan, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué cambios necesito hacer yo para que realmente refleje esa unidad que tú has venido a traer, ¿no? Otra cosa muy importante en este pasaje es que nos muestra la importancia de la iglesia local y de la familia. Y hoy en día muchas veces hay mucho individualismo, ¿no? Y a veces pensamos, bueno, yo puedo ser cristiano y mi fe es algo muy personal con Dios, ¿no? Yo puedo quedarme en casa, mirar prédicas por YouTube y soy iglesia, ¿no? Pero eso es muy diferente a lo que estamos viendo acá, ¿no? Porque nos está hablando de una figura donde nos está uniendo con personas muy diferentes a nosotros, ¿no? No está hablando de un hijo sin familia, no está hablando de una piedra sin edificio, no está hablando de un ciudadano sin un país, está hablando de que nosotros somos parte de algo, ¿no? Y entonces es muy importante entender eso, que la iglesia local es el plan de Dios, ¿no? Y es el lugar donde yo voy a ir a ser edificado por otras personas y es el lugar donde yo voy a ir también a bendecir a otras personas, ¿no? Y si no estamos realmente tomando en serio eso, de estar comprometidos a una iglesia local, entonces no estamos realmente viviendo estas realidades de las que Pablo nos habla, ¿no? De las que Dios nos habla por medio de Pablo, en realidad. Entonces, ese es el desafío esta mañana, ¿no? Y quiero realmente orar, creo que deberíamos orar, ¿no? Que Dios nos dé esa gracia de poder ver la importancia de esto, de esa unidad, ¿no? De esa familia que Él ha creado, que realmente podamos tener esa unidad, que podamos vivir esa unidad, ver esa unidad de una forma presente aquí, ¿no? Y realmente gozar, agradecer a Dios por habernos incluido, ¿no? Realmente darnos cuenta que pensar hace 2000 años no era así, ¿no? Hace 2000 años era muy diferente, hace 3000 años peor, ¿no? Pero ahora es increíble pensar que yo tengo acceso completo a Dios por medio de Jesucristo. Es una gran bendición. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por la forma que nos hablas, Señor, y Padre, realmente oramos que estas verdades de tu palabra puedan hacerse realidad en nuestras vidas, Señor, que no vengamos aquí simplemente a escuchar, sino que seamos oidores de tu palabra. Y Padre, oramos que tú nos ayudes a ver si hay áreas de pecado en nuestras vidas, Señor, donde tal vez hemos levantado muros que tú viniste a destruir, Señor, y ayúdanos a arrepentirnos de eso, Señor, ayúdanos a realmente buscar la unidad, ayúdanos a estar involucrados con nuestra familia espiritual, a realmente ser de bendición y no simplemente ser consumistas, Señor. Ayúdanos a realmente ser parte activa de tu iglesia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tus verdades. Amén.